Hola a todos y todas. Entonces, aquí está nuestra segunda parte de la clase. La primera parte fue los confines del sistema solar. Em, Les recuerdo que estamos en el Slack de la materia, entonces, y del curso. Entonces, ahí estoy en el horario de clase. Pero les recomiendo que pasen, me saludan, así yo me entero que ustedes estén ahí. Si están viendo el video, les recomiendo que pongan la manito arriba para también que a mí me parece en vivo cuando ustedes lo ven, entonces así ustedes la vean después, entonces a mí me llega cuando ustedes hacen eso. Y me llega el corazón también cuando hacen eso. Esta presentación sobre el Sol es basada en gran parte con diapositivas de diferentes profesores. El profesor Oscar Restrepo en Bogotá, el profesor Carlos Molina, que ahora es el director del Planetario de Bogotá, quien dictaba esta materia antes, y el profesor ante todo Santiago Vargas, que es uno de los principales, o es el principal físico solar colombiano y es pues muy reconocido en el mundo. Él trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional en Bogotá. Y bueno, algunas diapositivas también las hice yo, no todo el trabajo me lo robé de alguien más. Entonces, el Sol es nuestra estrella más cercana, que da una unidad astronómica que es esencialmente en kilómetros, es 150 millones. La siguiente estrella que nos queda más cerca es Próxima Centauri, que queda de hecho 280.000 veces más lejos. Si la luz del Sol, por ejemplo, como lo hablaremos en un rato, se demora 8 minutos en llegar hasta nosotros, Próxima Centauri se demora 4 años, si no estoy mal o más, la luz en llegar hasta acá. Entonces, de hecho, el Sol es la principal estrella para nosotros. Próxima Centauri es la más cercana parte del Sol, pero ni siquiera es particularmente brillante. O sea, por ejemplo, la más brillante es Sirio, que no queda tampoco tan cerca de nosotros. Bueno, entonces, miremos rápidamente el Sol. Entonces, su masa es más o menos 333.000 veces la masa terrestre, pero lo principal que tenemos que recordar acá es que el sistema solar, la mayoría de la masa del sistema solar es el Sol. El 0.2% del sistema solar, de la masa del sistema solar, somos nosotros. O sea, nosotros, las maticas, los perritos, los planetas, todo lo demás, somos apenas el 0.2% del sistema solar. El radio, y no es diámetro, es el radio de la Tierra, del Sol comparado con el de la Tierra, es unas 110 veces. La densidad es un poco menos que la de la Tierra, es el 26%, una cuarta parte de la de la Tierra, y esto viene siendo importante porque nos muestra que no es un objeto sólido. O sea, en promedio esa es su densidad, aunque su densidad cambia mucho dependiendo de dónde estemos. Aquí hay algunos parámetros físicos importantes quiero recordar para la siguiente parte de la clase, uno muy importante que es la velocidad de escape en la superficie solar, que es 617 kilómetros por segundo. O sea, ¿qué tan rápido tengo que yo moverme estando en el sistema solar, estando en la superficie del Sol, para poder irme y escapar la gravedad del Sol? Bueno, la atmósfera solar la puedo caracterizar. Sí, la puedo caracterizar esencialmente como lo que alcanzo lo que se puede detectar directamente o ver directamente del Sol. Y es la fotosfera, que es principalmente luz ordinaria, luz normal, y ahí es, digamos, como vemos el Sol principalmente como blanco amarillito, más o menos. La cromósfera es una capa que queda encima de la fotosfera, que esencialmente la podemos ver a través de ciertos filtros que lo que dejan ver es ciertos colores que digamos vienen de luz emitida por ciertos gases, ciertos procesos específicos de ciertos gases, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Y la corona, que no la vemos o no es fácil de ver, por ejemplo, o en particular no es fácil de ver en luz visible, pero sí emite luz invisible altamente energética, que es rayos X. ¿Sí? Y se extiende hasta 100.000 kilómetros por encima de lo que llamaríamos el limbo o el solar limb o el límite solar, que es como el disquito que vemos normalmente del Sol. Emite rayos X a esa región porque tiene unas temperaturas altísimas y eso hace que se generen procesos muy energéticos, y en procesos muy energéticos por lo general se produce luz de alta energía, como son los rayos X. Aquí vemos ciertas comparaciones de tamaño entre, por ejemplo, la Tierra y el Sol y otras estrellas. En el 1 tenemos la Tierra comparado con los otros planetas rocosos. En el 2 tenemos la Tierra comparada con los planetas gigantes. Veamos cómo es la Tierra, por ejemplo, respecto a Júpiter. El número 3
tenemos Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar, comparada con una estrella pequeña, una Wolf 359, y el Sol, ¿no? Que es este que vemos aquí en diagonal encima mío. Y más adelante, más grande todavía, Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, que es una gigante azul. Aún así, Sirio, siendo una gigante azul, no es tan grande en tamaño, tal vez en masa así, como otras estrellas que son gigantes rojas, como Pollux, Arcturus, Aldebarán, que son gigantes rojas. Y aún así hay estrellas aún más grandes como Rigel, que es mucho más grande y es azul. Más grande, por ejemplo, Antares no dije Aldebarán en Tauro, Antares en Escorpio, Betelgeuse en Orión. Betelgeuse, que ha sonado bastante en las noticias porque es una estrella gigante roja que, digamos, ya está tan vieja que lo que hace es expandirse. ¿Listo? Y aún así Betelgeuse no es particularmente grande comparado a otras estrellas ya patológicas mucho menos comunes, digamos que ya tienen masas masas mucho más grandes que lo que normalmente tienen las estrellas, y están en el número 6 allá al otro lado, y ustedes pueden buscarlas para ver que son estrellas, pues digamos, no muy comunes, muy extrañas. Las condiciones que se dan para que una estrella sea tan grande no son muy fáciles que se den, o sea, no son estrellas muy comunes en el universo para nada. Bueno, entonces del Sol nos llega cierta cantidad de energía en forma de luz, ¿sí? Entonces la radiación solar va a transmitirnos en la superficie un promedio de 1370 aproximadamente vatios por metro cuadrado. Significa que en un metro cuadrado de área nos cae 1370 vatios. ¿Qué es un vatio? Vatio es joule por segundo, donde joule es una medida de energía que me dice qué tanto trabajo o qué tanta energía puedo intercambiar, ¿sí? Qué tanta energía está disponible para intercambiar, para convertir en otras formas de energía en un segundo, sería un vatio, ¿no? Joule por segundo. Si la Tierra fuera un disco que recibiera toda la radiación directamente, entonces recibiríamos toda esa radiación en promedio, pero como la Tierra está dando vueltas, entonces, y es una esfera, entonces de hecho la radiación en promedio es mucho menor, ¿sí? Es más o menos una cuarta parte de la que recibiría un disco, simplemente porque el área de una esfera es 4 veces más que el área de un disco del mismo tamaño, de un lado del disco del mismo tamaño. Ahora, claro, nosotros seguramente muchos hemos intentado quemar cosas con la luz solar, usando la luz solar y una lupa, como lo veremos en este ejemplo. Es muy común. Se puede prender un fósforo. Se puede prender un papelito. Ahí le quitaron eso de Physics Sucks porque era Physics Rocks. Y pueden quemar el papelito. Se puede concentrar la luz solar. Claro, normalmente calienta suave, pero si yo concentro varios haces de luz en un solo punto, pues me doy cuenta que de hecho esa luz la puedo concentrar. La puedo ubicar en un solo punto o en una región mucho más pequeña que como venía. O sea, venía de esta región y queda mucho más concentrada. Entonces es posible también tener lentes mucho más grandes y concentrar mucho más luz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un lente de Fresnel, que es un lente que no es como los lentes cóncavos normales, sino que tiene cierto perfil específico que puede concentrar una gran cantidad de luz sin toda la masa que requeriría pues tener un lente completo. Todo el vidrio, ¿no? Y además pues tiene ciertas ventajas, como que por ejemplo el camino óptico no es tan grande, entonces se puede concentrar muy bien la luz. Estos lentes son muy comunes en iluminación, y hace unos años, no sé si alguien se acuerda de los proyectores de acetatos, que uno se asomaba por encima por la parte que sería la lámpara de los proyectores de acetatos, y se veía como unos efectos así como medio holográficos. Eso es debido precisamente a que esos aparatos tenían lentes de Fresnel adentro, con estas formas como vemos como anillos concéntricos. Entonces aquí en este experimento lo que se hace es tomar un lente de Fresnel muy grande, plano, aproximadamente plano, pero con estas formas un poco de anillos, ¿no? Para concentrar esto es más o menos como un metro cuadrado de radiación solar en un punto muy pequeño. Realmente no es exactamente
todos los fotones van a caer ahí, por lo que les digo que la lente de Fresnel de todas maneras no concentra todos los rayos perfectamente, pero sí puede concentrar una gran cantidad de esa energía en un punto. Entonces vamos a ver en este experimento cómo una moneda, un penny estadounidense, un centavo de dólar o varios, se quedan esencialmente líquidos. ¿Sí? O sea, y eso solo tomando la cantidad de rayos que caben en ese lente, que es como 1 metro cuadrado. Imagínense toda la cantidad de energía que está produciendo el Sol en un instante de tiempo en todas direcciones. Pues es bastante grande. Entonces, claro, eso siempre fue una pregunta. ¿Por qué si el Sol, que tiene un tamaño de unos 10 a la 9 metros en diámetro aproximadamente, cómo algo tan grande puede generar su luz, toda su energía? Y eso siempre fue un problema, o una pregunta grande para los científicos. Y de hecho la respuesta está en los núcleos atómicos, que son muy pequeños, están por el orden de 10 a la menos 15 metros. O sea, la diferencia entre los núcleos atómicos, que son la causa de que el Sol exista como lo vemos ahora, la diferencia en órdenes de magnitud entre esos núcleos y el Sol es de 24 órdenes de magnitud, o sea, un 1 seguido de 24 ceros. Entonces, ¿cómo algo tan grande puede ser afectado por algo tan pequeño como el núcleo atómico? Claro, eso es gracias a unos procesos que se llaman, unos procesos que vienen de algo que se llama la fusión nuclear. En particular, en el Sol lo que está actuando es lo que se llama la cadena protón-protón, en la cual tomo dos núcleos de hidrógeno, recordando que un núcleo de hidrógeno es simplemente un protón, y los uno para producir un núcleo más pesado. ¿Sí? Al hacer eso va a sobrar energía, y esa energía normalmente la vamos a ver en forma de luz. ¿Qué pasa? Resulta que ese proceso no es tan simplemente dos hidrógenos, ya de una vez puedo hacer una fusión estable, no, sino que tiene varias partes. Entonces, la primera parte es que tomo dos protones, que son ese que dice 1H, eso es un protón, que es un núcleo de hidrógeno, o un hidrógeno ionizado, perdón, o sea, un hidrógeno sin su electrón. Entonces, uno o dos protones, ¿listo? Y los voy a fusionar y va a salir un deuterio, que es un protón con un neutrón pegadito. Y va a sobrar material y va a sobrar energía. Ahora, ese deuterio, ese núcleo de deuterio, que es un hidrógeno con un neutrón pegadito, es un isótopo del hidrógeno, ese deuterio lo voy a unir también con otro protón diferente, que es ese 2H allá al lado derecho con el 1H, los uno y creo ahora un átomo de helio. ¿Por qué helio? Porque ahora tengo dos protones. Un solo neutrón, pero tengo dos protones. Y sobra también energía. Sale un fotón. Digamos, ahí dice rayo gamma, pero un rayo gamma es un fotón de altísima energía. Ahora, si hago ese proceso otra vez, o sea, desde el inicio otra vez, entonces me voy a encontrar con otro helio similar, los fusiono, se genera una reacción que es muy inestable y de esa inestabilidad entonces genera un núcleo más pesado que se desbarata y se forma un helio ya estable, un núcleo estable de helio, que va a ser entonces dos protones, dos neutrones, o sea, helio como lo espero, que es el 4E que se ve, HE que se ve allá al lado derecho, y sobran además dos protones nuevos, o sea, se recicla, pero pues obviamente no vuelvo, o sea, a pesar de que ahí pareciera que entran dos protones y salen dos protones, realmente no, porque como vemos aquí en la siguiente diapositiva, necesitamos para poder generar ese 4 helio al lado derecho, necesito al inicio tener mínimo 6 protones, ¿sí? Los que se ven aquí y los del paso siguiente para que los uno con el deuterio. ¿Sí? Entonces aquí hay que fijarse en un par de cosas. La primera es que uno de los subproductos de estas reacciones son los neutrinos, que son estas flechas rectas moradas que tienen al lado una letra que parece una B, que de hecho es la griega nu. Y más a la derecha vemos entonces fotones, que son estas líneas moradas así como onduladitas con la letra griega gamma al lado. Esos son los fotones, y esos son los fotones entonces que están saliendo del núcleo del Sol. ¿Qué ocurre? Normalmente los protones y los núcleos de deuterio y los núcleos de helio no quieren estar juntos porque ellos están cargados eléctricamente de manera positiva. Entonces, si yo los trato de unir, ellos se van a repeler, ellos no quieren estar juntos. Entonces, yo necesito unas condiciones muy específicas para que ellos se unan, para que ellos no se rechacen, sino que generen esa fusión nuclear. Hay que recordar, digamos, por si acaso,
que es diferente a la fusión, que es cuando tomo dos núcleos y genero otro más pesado, o sea, con más número atómico, a la fisión, que es lo contrario, es tomar un núcleo muy pesado y convertirlo en dos núcleos más ligeros. ¿Listo? Esa es la fisión nuclear. ¿Listo? La fusión por lo general ocurre entre átomos, entre elementos muy ligeros, y la fisión entre elementos, o más bien para elementos muy masivos, para núcleos muy masivos, con muchos protones y neutrones. Bueno, como decíamos, tan pronto sale un fotón de la superficie solar, se demora 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros hasta aquí la Tierra. ¿Por qué? Pues porque la luz no tiene una velocidad infinita, tiene una velocidad que es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro mi ventana, es mi única ventana, que estoy en el cuarto de San Alejo. Entonces, esos fotones que acabamos de ver ahí salieron 8 minutos antes de la superficie del Sol. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Resulta que esos fotones no se crearon en la superficie del Sol, porque requiere condiciones mucho más extremas para poder tener la fusión nuclear. Y esas condiciones solo se van a dar en el interior, bien adentro del Sol. Así como lo vamos a ver, en el núcleo del Sol es que tenemos suficiente presión y suficiente temperatura para vencer esa repulsión natural que tienen los núcleos atómicos. Y se va a generar luz, y esa luz, como vimos, va a rebotar, va a tratar de salir, pero no va a ser fácil para ella salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra con una cantidad de material, todo el gas que constituye el Sol. Es como tratar de salirse uno de una buceta cuando va llena, ¿sí? Uno no se puede ir en línea recta. Claro, tan pronto la luz sale de la superficie del Sol, ahí se encuentra casi que solo vacío hasta la Tierra, y ahí sí llega directo. Pero antes, claro, es formada en el núcleo, y donde sé que se ha formado en el núcleo trata de salir, pero no va a encontrar el camino libre, sino que se va a encontrar con un montón de otros materiales, de gas, que es esencialmente hidrógeno, helio, todo eso que está ahí, y no va a ser para él fácil salir. Para hacernos una idea de las condiciones que hay en el interior del Sol, entonces, claro, en el núcleo tenemos una densidad que es 150 gramos por centímetro cúbico, o sea, 150 veces más denso que el agua, que es bastante denso. Y una temperatura altísima. Esa temperatura altísima lo que garantiza es que la energía que tienen el gas en el interior del núcleo es tan alta que cuando se encuentran dos protones se encuentran a velocidades tan altas que no pueden repelerse, sino que inmediatamente quedan pegados. ¿Listo? El núcleo tiene una extensión más o menos de unos 170.000 kilómetros. Encima del núcleo existe lo que se llama la zona radiativa, que es una zona muy caliente que de todas maneras permite el paso de los fotones, que es el que vemos allá como en zigzag, pero lo permite, ¿sí? Que es una zona bastante estable, ¿sí? Es simplemente gas caliente, pero pues aproximadamente estático. Y a través de él se pueden mover los fotones hacia afuera. No es fácil, el camino corcovea, ¿no? Pero se llega. Ya la densidad baja mucho más, es apenas 20 gramos por centímetro cúbico, de todas maneras bastante denso, pero no tanto como en el núcleo. La temperatura baja unos 7 millones de Kelvin, no grados Kelvin, se dice solo Kelvin, grados Celsius, grados Fahrenheit, y Kelvin, sin el nombre, sin grado, solo Kelvin, porque es una unidad absoluta de temperatura. Entonces no es grados, es solo Kelvin. Encima queda una región que se llama la tacoclina, que es digamos, la región que diferencia la zona radiativa de la zona convectiva, y es donde, digamos, el gas del interior del Sol se desacopla del exterior del Sol. Eso lo vamos a ver, lo vamos a entender un poquito mejor en la próxima clase. Ahí el gas, la densidad del gas baja muchísimo, ya baja por debajo de la densidad del agua, y ya entonces ya es más relacionado con lo que nosotros pensamos de un gas, como algo no muy denso. Y encima entonces queda precisamente esa zona convectiva. ¿Listo? Esa zona convectiva, entonces lo que tenemos es esencialmente que el gas ya no es tan estático, sino que puede tener unos movimientos ya más de tamaño más, digamos, a escalas más grandes. Entonces esa zona convectiva tenía un tamaño la radiativa tenía un tamaño de unos 420.000 kilómetros. ¿Listo? Y encima está la zona convectiva, que es más pequeña, tiene unos 105.000 kilómetros. No esta escala, este dibujo. Encima queda la fotosfera, que es bastante angostica, que es de donde vemos, digamos, directamente la mayoría de los fotones que salen, que está más o menos, que tiene un ancho de unos 450 kilómetros. Y encima está, con un ancho de 2.500 kilómetros, la cromosfera, que ya son gases mucho más extendidos, digamos, mucho menos densos, más bien. ¿Listo? Y encima, la corona.
¿Listo? De la que hablaremos también en la próxima clase. En la fotosfera, la temperatura ya es la que vemos directamente del Sol, que son 5700 Kelvin. Bueno, entonces decíamos, el Sol, claro, un fotón se genera en el interior del Sol y al tratar de salir se choca con todo el mundo. Entonces se demora, su camino no es libre, no se demora, digamos, yo pensaría, bueno, el Sol, el radio del Sol son 700.000 kilómetros, más o menos. Entonces eso significa que en 2 segundos y pico ya un fotón generado en el interior ya se escapa. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. No, porque él no encuentra un camino libre. Después de que sale, ahí sí, pero antes no. Entonces, de hecho, el fotón se demora en salir bastante tiempo. Para poder entender cómo es esto, pues miremos que de verdad es con material lo suficientemente denso, puedo frenar algo que aparentemente tenga mucha energía, aún si son fotones de muy alta energía o muchos fotones los puedo frenar. Entonces, por ejemplo, aquí este personaje le va a disparar con una Magnum calibre 44, que es una pistola tremenda, a 10 globitos llenos de agua. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces le va a disparar y ¿quién de ustedes cree que va a atravesar todos los globos? Es una Magnum, no es cualquier pistola, es una pistola tremenda. ¿Quién cree que, por ejemplo, el primer globo lo va a frenar? Va a frenar la bala. Es una bala de verdad, no es una bala de verdad. ¿Quién cree que va, digamos, a llegar a 7 globos? Bueno, vamos a ver el resultado del experimento aquí. ¿Sí se dieron cuenta cuántos fueron? 1, 2, 3, 4. ¡4! Apenas 4 globos logró atravesar. Y el 4 ni siquiera quedó totalmente desinflado. Miren cómo quedó la bala además. Ahorita la van a mostrar. Queda deformada, o sea, no es como, ay, no, es agüita nomás. No, pues suficiente material puede frenar algo con mucha energía. Fíjense que la bala al final ni siquiera tiene suficiente energía para atravesar el último globo. Entonces, claro, el fotón es frenado por todo el material interno del Sol y entonces su camino es, como dicen, es largo y culebrero. Entonces, el fotón se demora más o menos de 100.000 a 1.000.000 de años desde que es generado hasta que sale de la superficie solar. Si no tuviéramos otra manera de descubrirlo, si no hubiera otras consecuencias, digamos, el núcleo del Sol se declarara en huelga, o sea, no produce más fotones, no produce más luz. Hoy nos enteraríamos en 100.000 años. Sí, porque los fotones que estamos viendo ahora, estos que les digo que se demoraron 8 minutos en salir de la superficie del Sol, fueron creados hace 100.000 años, antes de que hubiera humanos. Esos fotones fueron creados. O sea, estos son viejitos, esos fotones que nos llegan ya son viejitos. ¿Sí? Por otro lado, como les mencionaba hace rato, otros subproductos de esta creación de luz, de este proceso de fusión nuclear, son los neutrinos, que son partículas que tienen una masa muy baja, van casi a la velocidad de la luz, pero tienen la particularidad que casi no interactúan con la materia. ¿Sí? Los fotones sí tienden a interactuar muy fácil con la materia, pueden ser absorbidos, pueden ser reemitidos, los neutrinos no. Una vez se forma un neutrino, el neutrino se larga y se va. Entonces el neutrino sí pasa derecho, entonces el neutrino sí se demora 2 segundos y pico en recorrer todo el radio solar. Y nos llega entonces simplemente 8 minutos y 2, o sea, alrededor de 8 minutos después de que ha sido generado. Los neutrinos se pueden detectar aquí en la Tierra, hay laboratorios en Japón, en el Polo Sur, en Estados Unidos, que son diseñados para detectar neutrinos. Y lo que hacen es más o menos el mismo efecto que vimos hace rato. Tienen unos tanques de agua ni los berracos que puedan frenar un neutrino lo suficiente como para que al fin interactúe con algo y se pueda detectar. Bueno, hablábamos hace rato de la presión del gas. La presión del gas está muy relacionado con cuál es el estado físico del gas. Y es esencialmente que un gas lo voy a ver como una colección de muchos pequeños componentes, elementos o moléculas o lo que sea, que tienen una temperatura, tienen una energía interna, y esa energía interna, digamos, esencialmente es una energía cinética de movimiento, o sea, las partículas moviéndose rápidamente con movimientos microscópicos y chocándose unas con otras. Y el promedio de esa energía se va a relacionar con lo que llamamos temperatura. Es otra manera de medir esa energía.
Ahora, como esencialmente van a tener una energía que en el fondo es cinética, entonces si yo por ejemplo cogiera un gas y lo tratara de sostener, lo tratara de contener, entonces claro, el gas va a chocar contra lo que sea que yo lo quiero contener y voy a sentir una presión, porque el gas se va a querer expandir. ¿Por qué? Porque todos estos átomos no quieren estar juntos, quieren estar lejos, 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 lejos. Se chocan y entonces se van a alejar. Pero si los estoy sosteniendo con algo, pues entonces voy a sentir una presión. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero con presión del gas. Te resulta que en el interior de las estrellas, y en particular en el Sol, el gas va a tener cierta presión. ¿Sí? Obviamente el gas hay que calentarlo para que tenga esa presión. Si no lo caliento, pues el gas simplemente se enfría. Pero si tengo gas lo suficientemente caliente, entonces el gas va a tratar de escaparse, pero va a estar también la gravedad tratando de jalarlo. ¿Cierto? Entonces vamos a tener en las estrellas lo que llamamos un equilibrio hidrostático. Y es la presión del gas empujando hacia afuera, tratando de salirse, y la gravedad diciendo, no, 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 ¿usted para dónde va? Que es acá. ¿Quién gana? No, pues hay un balance, realmente ahí hay un balance. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces ese balance se desequilibra y si la presión es muy grande, entonces la estrella se puede expandir, que es lo que ocurre cuando las estrellas están cerca del final de su vida. Eso lo hablaremos después, cuando hablaremos del ciclo de vida de las estrellas. O también puede colapsar. Sí, si no hay suficiente presión, entonces la estrella puede colapsar. Y entonces eso es también algo que ocurre cerca del final del ciclo de vida de las estrellas. Entonces mientras la estrella está vivita y coleando, hay un equilibrio muy, muy estable, que es este equilibrio hidrostático, que lo dicta la termodinámica. ¿Cómo es que la presión puede vencer la presión de un gas puede vencer la gravedad? Pues, digamos, no es tan intuitivo porque yo pienso, bueno, el aire es un gas y yo, por ejemplo, cojo esto y lo dejo caer y el gas pues lo frena un poquito, pero no evita que caiga. ¿Sí? No puede haber un equilibrio ahí. Entonces, ¿cómo nos imaginamos más un equilibrio? Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, inflo un globo, ¿cierto? Y entonces el gas va a querer salir y el elástico no lo deja escapar. Entonces ahí, digamos, habría ese equilibrio, el elástico jalando para adentro y el gas tratando de expandirse. Pero tengo este videito que explica un poco, o digamos, ilustra un poco cómo la presión del gas puede ganarle a la gravedad. Entonces, no sé si han visto estas máquinas, se llama la máquina Moka, la cafetera de estufa, que es con la que uno hace el mejor café, mejor dicho, el mejor café que uno puede hacer si uno no tiene una máquina de millones de pesos es este. Entonces uno pone el agua en la parte de abajo, y en la parte de abajo es una ollita esencialmente pequeñita que va a venir a presión. Uno pone el café, ¿sí? De manera que el agua pueda pasar a través de ese pequeño contenedor de la mitad, y uno pone la parte de arriba y sella a presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos una fuente de energía que caliente aquí el agua, que genere gas, que genere vapor de agua, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Resulta que el agua va a hervir y entonces el gas, el vapor de agua, se va a tratar de expandir y no tiene para dónde expandirse. Entonces lo que va a hacer tiene tanta energía que va a empujar el agua hacia abajo, y al empujarla hacia abajo, pues lo que hace es irse por el tubito que uno le permite que suba y pasa a través del café y se hace el tinto, ¿no? Y entonces el agua mezclada con el café sube esencialmente porque el gas está sacándolo. El agua está sacando el agua, pero el agua pesa. Claro, el agua pesa, pero el gas le está ganando a esa gravedad que está tratando de mantener el agua abajo. Entonces el gas, el vapor, la presión del vapor le puede ganar. Obviamente se necesita una fuente de energía, y esa fuente de energía es, en el caso del Sol, pues el núcleo, que está donde hay la suficiente presión, la suficiente temperatura para que dos protones, perdón, normalmente yo los junto y ellos se quieren alejar, ellos lleguen a tanta velocidad que no tengan más opción sino quedarse juntos. Bueno, Galileo, entonces, como lo mencionábamos hace unas clases, Galileo estudió las manchas solares, que son, digamos, las vamos a ver aquí en este videito, por medio de la cual yo puedo rastrear la rotación del Sol. Digamos, aquí nosotros claramente vemos que las manchas se están desplazando a través de la superficie del Sol, ¿cierto? Y eso no es un efecto, por ejemplo, de que nosotros estamos dando vueltas alrededor del Sol, porque esto es mucho más rápido. O sea, yo puedo ver que una mancha solar aparece y desaparece digamos, de extremo a extremo del Sol en apenas unos 25 días. 25 días, 30 días. Ahí ya, menos, es la mitad, porque es la mitad del disco. O sea, yo puedo ver que desaparecen en 12 a 15 días.
Entonces se puede rastrear la rotación del Sol. Entonces, por medio de las manchas, se hace, por ejemplo, el estudio de la rotación del Sol. ¿Qué pasa? Mucha gente no creía que las manchas fueran algo intrínseco del Sol, sino pensaba que era como algo de afuera, por ejemplo, yo que sé, un planeta o algo así. Astrónomos, como por ejemplo el escocés Wilson, él propuso que las manchas solares eran agujeros en lo que veíamos del Sol, ¿sí? En la fotósfera, digamos, en lo visible del Sol, que eran intrínsecos al Sol. En 1769 propuso eso. Aquí vemos en esta gráfica de la derecha, pues más o menos esa idea, más o menos la idea de que pues las manchas, si yo las comienzo a mirar de lado, de hecho sí parecen como huecos en el Sol, como agujeros en el Sol, porque tienen como un reborde. Herschel, de quien ya hemos hablado, él al saber de esto, él lanzó en algún momento, al aprender sobre manchas solares, lanzó la hipótesis de que el Sol era frío bajo esa fotósfera y que podía estar habitado. O sea, él dijo, uy, eso es un hueco, de pronto ahí debajo hay gente. Más adelante, digamos, esto indica que la astronomía y la física iban lejísimos. O sea, Herschel era un astrónomo muy bueno, pero pues, digamos, podía ser un excelente astrónomo sin saber nada de física. Pero también es que la física no había avanzado tanto, o sea, había ciertos conocimientos de termodinámica que más adelante Herschel, al aprenderlos, al saber que, por ejemplo, el gas al calentarse brilla, dijo, de pronto es que el Sol es una esfera de gas ardiente, y eso lo dijo ya más adelante. Entonces todavía había gente que estaba buscando como cosas más cercanas al Sol. Por ejemplo, se tenía la hipótesis que había un planeta llamado Vulcano que quedaba, cuya órbita era más interior que la de Mercurio, y entonces había gente estudiando las manchas solares pensando, y de pronto en una de esas manchitas hay lo que vemos es la sombra de un planeta, como un pequeño eclipse. Entonces el alemán Schwabe, en 1843, él anuncia que después de buscar por un buen tiempo ese tal planeta que al final no encontraron, descubrió que las manchas tienen ciertos ciclos, o más bien el Sol tiene un ciclo de 11 años, de manera que si yo hoy cuento la cantidad de manchas que tiene el Sol y en 5 años y medio vuelvo a mirar, el número es totalmente diferente. Y si lo miro en 11 años, entonces vuelve a ser el mismo que más o menos hoy. Entonces tiene, como vemos en la gráfica de la derecha, a través de los años, en el eje X, en el eje Y contamos el número de manchas vistas en cierto momento, cierto año. Vamos a ver que ciertos años hay muchísimas manchas y otros menos. Cada 11 años se repite ese ciclo, ¿sí? De hecho, el último ciclo que se acabó en el 2000, que se está acabando ahorita, mejor dicho, el año pasado ahorita, fue bastante bajo. El número de manchas solares que hubo fue realmente bajo comparado con otros años. Entonces parece que hay también ciertas fluctuaciones importantes. ¿Por qué, a pesar de que Galileo estudió las manchas solares, nadie se dio cuenta de esto sino hasta, no sé, muchísimos años después? Resulta que hubo un mínimo de manchas solares atípico, que se llama el mínimo de Maunder, que comenzó un par de décadas después de que Galileo estudiara las manchas solares, y el número de manchas solares fue prácticamente cero durante casi 80 años. Hasta que otra vez por allá en los 1700 volvió a despegar, volvió a empezar, volvió a activarse el mecanismo que produce las manchas solares, que vamos a mirar más adelante. Aquí tenemos una imagen de cómo gira el Sol a través de diferentes días. Eso fue un 5 de mayo, 6 de mayo, para que se den cuenta que es mucho más rápido que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y vamos a ver de cerca también una de estas manchas solares, que de hecho no es una, sino es un complejo grande de manchas solares por lo general. Sí, en la actualidad hay una gran cantidad de satélites estudiando el Sol por razones que veremos más adelante. Listo, entonces yo veo girar al Sol, ¿sí? Y eso principalmente no pasa por un mecanismo intrínseco, o sea, no es como un motor que el Sol lo mantenga dando vueltas así. No, realmente lo que está ocurriendo es que desde el inicio, desde la formación del Sol, como vemos en este video de ejemplo, el Sol obtuvo un impulso de toda la materia que estaba cayendo en la época de formación del sistema solar, y con ese impulso quedó. Y como el Sol no esencialmente la fricción que él tiene con el resto de los planetas es nula, entonces pues el Sol sigue dando vueltas como si nada con esa rotación que tiene, gracias a algo que llamamos la conservación del momento angular, que es esencialmente que algo que está girando se mantiene girando.
Bueno, pero de hecho el Sol no gira como un cuerpo rígido como en el video anterior, como ese trompo gigante, no, sino gira con algo que llamamos rotación diferenciada, que ya hemos mencionado antes. Es por, como el Sol no tiene una superficie sólida, entonces la tasa de giro a la cual el ecuador, el gas en el ecuador da vueltas, es menor al norte y más al sur. Entonces, por ejemplo, ya más cerca al polo norte, la rotación, un pedazo de gas, entonces se demora ya 35 días. Mientras que en el ecuador se demora 25, es más rápido. ¿Sí? O sea, da vueltas, recorre un camino más largo en menos tiempo. ¿Sí? Tiene esa rotación diferenciada. Entonces, las manchas solares, vamos a tener que, si nosotros a través del estudio de la luz, como lo vamos a ver más adelante, vemos qué temperatura hay en una mancha solar, vamos a darnos cuenta que no son tan frías como pensaba Herschel en un momento, sino estamos hablando de una temperatura de unos 4000 Kelvin. Sí, o sea, de todas maneras temperaturas muy altas. La penumbra, que es la parte que rodea la mancha solar, tiene temperaturas ya mucho más cercanas a las temperaturas de la fotosfera, unos 5600 Kelvin, cuando la fotosfera tiene en promedio unos 5770 más o menos Kelvin. O sea, de todas maneras un poco más fresco, más fresco entre comillas. Les dejé esta página aquí con letra grande porque Space Weather y Space Weather Live son páginas donde hay muchos recursos para estudiar el Sol a lo largo de diferentes años. Todos los días le muestra una imagen del Sol, le dice cuántas manchas solares hay, gran cantidad de información sobre esto que se llama el clima espacial, que es esencialmente cómo interactúa el Sol, qué está haciendo el Sol en cualquier momento dado y qué de esa actividad, por ejemplo, del Sol y esa interacción con la Tierra nos puede afectar a nosotros. Bueno, más adelante, digamos tiempo después de esto que hablamos de Herschel, pues hubo un estudio mucho más sistemático de dónde estaban estas manchas en el Sol, y se alcanzó a observar la siguiente ley, la ley de Sperer, que se refiere a lo siguiente. Nosotros aquí en el eje X tenemos años también, años de estudio de dónde aparecen las manchas solares en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, en el eje vertical tenemos 0 grados sería el ecuador del Sol, 30 grados sería 30 grados por encima o 30 grados por debajo. Y lo que se ve en esta ley es que si por ejemplo yo me paro en 1879, en el año 1879 voy a encontrar estas líneas verticales que representan que hubo una mancha solar ese año o ese momento del año a menos 20 grados, o sea 20 grados por debajo del ecuador solar. Y seguramente otra también a 20 grados por encima. Y el siguiente año se formaron un poquito más cerca del ecuador y el siguiente año más cerca del ecuador, el siguiente año más cerca del ecuador, hasta que al final vuelven otra vez a formarse muy lejos. O sea, por ejemplo, ya vemos 1890, entonces otra vez se vuelven a alejar. ¿Sí? Ese gráfico, que se llama un gráfico de mariposa o un plot de mariposa, lo que representa es que a lo largo del ciclo de 11 años de manchas solares, que a veces son más y a veces son menos del Sol, también cambian su ubicación respecto a la latitud. A veces se forman a latitudes altas y ya cuando se va terminando el ciclo, o más bien cuando va cambiando, cuando va finalizando el ciclo, ya se están acercando mucho más al ecuador, pero no se forman muchas en el ecuador, se forman por encima y por debajo. Entonces eso significa que hoy encontré una mancha solar a 20 grados. Entonces en 5 años seguramente ya no me las encuentro la mayoría a 20 grados, sino me las encuentro a 10 grados. Y en otros 5 años que se vuelva a iniciar el ciclo, entonces otra vez me la encuentro bien arriba y van bajando. ¿Sí? Entonces no es que una mancha vaya de arriba a abajo, no, sino que cada vez van apareciendo más abajo respecto al ecuador o más al norte, si yo estoy en el polo sur, por ejemplo, si estoy mirando el polo sur. Entonces, a lo largo de los años se ha visto que esta tendencia siempre se mantiene. ¿Sí? Esto ya abarca mucho más tiempo de estudio y se ve que efectivamente a medida que va pasando el ciclo solar, las manchas se van formando más y más cerca al ecuador del Sol. ¿Listo? Entonces, si yo observo las manchas, de hecho me voy a dar cuenta que no son estáticas, aparecen y desaparecen, pueden durar desde horas, días, años, digamos muy improbablemente años. Por lo general duran es por el orden de días, y se forman por lo general en grupos pares, ¿sí? En grupos de parejas. ¿Sí? Vamos a ver que por ejemplo teníamos 2 y de pronto sale otro par
sí, se forman siempre como de parejas extrañas, pero se forman un poco de a parejas. Si nosotros comparamos el tamaño de una de estas manchas solares, por ejemplo, con la Tierra, vemos que son comparables. O sea, estas manchas solares pueden tener, cada una puede tener fácilmente el tamaño de la Tierra o más. O sea, 12, 15 mil kilómetros de ancho fácilmente pueden tener. Y bueno, por ahí dejamos, así dejamos por hoy. La próxima clase ya vamos a hablar de qué causa estas explosiones solares y o más bien, cuáles son las causas y consecuencias de las manchas solares. Eso. Entonces nos vemos la próxima.